Karina Suárez y Eduardo Castro se convirtieron en la primera pareja que tuvo un hijo mediante reproducción asistida de alta complejidad financiada por el Estado. Estamos en contacto con Karina Suárez. Buenas tardes, bienvenida a La Rosca, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Celina, Jerónimo, Agustina, un gusto estar con ustedes. Hola Karina, un gusto para nosotros. Muchas gracias por conversar con nosotros. Contanos, ¿cómo fue el momento en que decidiste iniciar un tratamiento de reproducción asistida? En realidad, decidimos tener familia. Claro. Yo hasta los 36 años no había decidido, no había encontrado la persona, no había querido tener familia, pero en ese momento decidimos empezar la búsqueda. Y bueno, lo que nos pasó es que yo tenía las trompas obstruidas, que eso no fue de un día para otro, sino que fue un proceso de casi 2 años para poder descubrir cuál era el motivo. Claro. Entonces, cuando me dijeron que tenía las trompas obstruidas, obviamente no podíamos tener naturalmente necesitábamos una FIV, una fertilización in vitro. En ese momento, las posibilidades eran hacerlo privado. Si bien la ley ya estaba aprobada, no estaba reglamentada. Entonces fuimos a una clínica y nos ofrecieron hacer el tratamiento privado, sí. Lo que nos salía unos 12, 14 mil dólares más o menos en aquel momento. El tratamiento no te asegura el embarazo, es un tratamiento. Entonces en ese momento, por cuestiones de la vida, yo había tenido gente muy cercana que habían pasado por el tema del tratamiento y de no quedar. Entonces... ¿Y te dio miedo? Sí, claro. Porque los que no vivimos en este proceso, por más que lo tengas cercano y quieras estar y ayudar, es muy difícil explicarlo y es muy difícil entenderlo si no vivís ese proceso. Sí. Entonces, como lo había vivido tan de cerca, pero no en mi piel, dije, yo no voy a hacer un tratamiento por las dudas, gastar un préstamo, porque la posibilidad para poder hacerlo era sacar un préstamo, sí. Y estar 3, 4 años de mi vida pagando un préstamo por algo que no tengo. Entonces decidí que no, pero sí estaba atrás de la ley, porque la ley lo que hacía es bajaba muchísimo los costos. En aquel momento yo tenía todos los estudios, todo pronto, porque ya había llegado a la clínica privada. Y bueno, cuando se reglamenta alta complejidad, yo tenía todo el camino andado. Claro. Y bueno, presenté la carpeta, tenía todos los estudios y tuve la suerte de encontrarme con un excelente médico en la mutualista que soy de Las Piedras, que fue como una historia muy rara porque ¿Por qué? Fui al médico, a mi ginecólogo común, y me dijo, mirá, dice, como se está por reglamentar la ley, CRAMI va a contratar un especialista en fertilidad. Me dice, andá y saca ahora con fulano, que es el jefe de ginecología. Fui a hablar con fulano y me dijo, hoy contratamos un médico. El día que fui, yo saqué hora. Claro, hoy contratamos un médico. Era para vos. Sí. Salí de ahí y me fui para sacar hora, ¿viste? A las reservas. Y me dice la que estaba atendiendo ahí, dice, nosotros no tenemos esa policlínica. Le digo, el doctor fulano me dijo que está, me dice, dame tu teléfono. Y bueno, nos fuimos a Brasil, y antes de irnos a Brasil, me acuerdo clarito, el 28 de marzo del 2015, me llaman y me dicen, tenés el número 1 para el doctor de la Fuente en CRAMI. Y bueno, el día que fui a hablar con él, me dijo, la ley está reglamentada, tenés todo, vamos a hacer los papeles. Y bueno, llenamos toda la documentación y ahí fue como alzar el primero, nadie sabía, nadie tenía mucha idea. Terminé presentando yo la carpeta en el Fondo Nacional de Recursos. ¿Y cómo te asesoraban ahí porque con hacer la primera y todo? Eso fue a garra, sí, ustedes. Sí. Soy muy persistente, muy detallista, y bueno, entraba todos los días al fondo, sabía los formularios que había que presentar, ya había hecho. Claro, porque además lo tenías recontra estudiado el tema. Sí. Y bueno, y ahí presentamos la carpeta, y cuando las carpetas hoy se presentan, y eso es lo que dice la ley, a través de las clínicas autorizadas. Mi carpeta fue a la clínica, pero durmió en un cajón porque nadie sabía lo que había que hacer. Claro, sí.
Y bueno, y un día hablé con la secretaria, me dijo, ¿tu carpeta está acá? Le digo, yo la llevo al fondo. No, pero yo la llevo al fondo. Claro. Me fui Así que al- te convertiste en una clínica autorizada per se. Me fui a la clínica, levanté la carpeta y me fui al fondo a presentarla y bueno, lo recuerdo con mucha alegría porque los funcionarios del fondo en ese momento me dijeron, sos la primera. Sí. Y bueno, y después, por suerte y porque bueno, las cosas se dieron, fui al primer embarazo y Valentino fue el primer niño. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que efectivamente ibas a poder acceder al tratamiento? Tranquilidad, porque sabía que podía y era accesible y que podía tener otro intento. Claro. Económicamente, ¿no? Claro. Porque después es muy difícil, y eso es un proceso personal de cada uno, cómo lo llevas y cómo aceptás el tratamiento. Son tratamientos para la mujer muy invasivos, donde tenés que hacer ecografías, extracción de sangre, inyectarte hormonas, tomar mucha hormona, es muy invasivo. Claro. Entonces, si bien el tratamiento es corto, porque son 15 días, después que tenés el diagnóstico, ¿no? Sí, Yo claro. tenía las trompas obstruidas y ese era mi diagnóstico. El espermatozoide no se iba a encontrar con el óvulo nunca. Ta. Entonces, mi tratamiento eran los 15 días, después del primer día de la menstruación, te hacen ecografía, te sacan sangre, bueno, hasta que llega el día de la extracción. Te extraen los óvulos. Vas a bloque quirúrgico, con anestesia general, te extraen los óvulos y bueno, muy gráficamente los fecundan afuera. Claro. Los tienen Claro. como en un jardín, o sea, creciendo y bueno, entre los 3 y los 5 días te los tienen que implantar. Claro, Bueno, es muy ahí te duro los- física y emocionalmente para una, ¿no? Sí. Y sí. para- Es ¿Y el muy apoyo del difícil entorno? explicarlo. Es importante Eh, para no estar sola vos, supongo yo. es muy importante la pareja, Claro. hombre, mujer, y creo que la verdad que me saco el sombrero con las mujeres que lo deciden hacer solo. Claro. Es muy difícil, pero también el acompañar y el proceso depende mucho de la pareja. Digo, yo conozco parejas que terminaron en el camino, Sí, claro. Claro. porque es muy difícil. El proceso del hombre, el proceso de la mujer, ir juntos, caminar, ir a la par, pero sintiendo cosas distintas, porque son dos personas Obvio. distintas. Sí, sí, tal cual. Entonces es como muy difícil y bueno, y ahí creo que gana las ganas, el amor y el acompañar y el entenderse. Y el entender que cuando tengo ganas de llorar y cuando no tenés ganas de hacerlo, no Sí. tenés, o sea, eso es el acompañar de la pareja. Cari, en esto de los sentimientos, ¿para vos qué fue lo más duro emocionalmente del proceso y lo más esperanzador? Lo que pasa es que a pesar de todo, a mí me sacan, cuando me extraen los óvulos, me extraen solo 6. Y esto, a medida que vas pasando por el tratamiento, generalmente te los tienen que implantar al 5.º día. A mí me llaman para implantármelo al 3.er día porque quedaban 2. Ah. Entonces ahí fue como un bajón, Claro. porque solo quedaban 2 y yo no había sacado. Hay mujeres que cuando le hacen la extracción extraen 12. Entonces, ¿qué hacen con esos 12? Los implantan, pero los congelan Claro. para próximos procesos. Yo tenía 6 y de los 6 quedaron 2. Entonces fue como muy difícil y el día que a mí me dan el positivo yo tenía pérdidas. Entonces ese día ya quedé en quietud. Eso fue un 31 de julio. En una línea de suburbano muy conocida para los pedrenses. Sí. Y sí, muy conocida. Es más, sé el lugar donde iba cuando me llamaron. Contá la anécdota. Claro. Al ser el primero, cuando fuimos a sacarnos sangre, todo esto es en Montevideo. Me haces emocionar, Agustina. Cuando fuimos a Montevideo a sacarnos sangre, nos sacamos sangre y le preguntamos a cuándo estaba el resultado. Yo ya tenía pérdidas en ese momento, o sea, unas manchitas de sangre, pero tenía. Para mí el resultado era negativo. O sea, eso de que, como dicen ahora los jóvenes, manifestar, no, para mí era nada, Claro, claro. sí, sí. para mí era negativo. Y tampoco, creo que también me había hecho como una coraza de decir, no quiero... Prepararte para Preparar el peor para lo escenario. malo. Y, exacto, prefiero caerme del primer piso y no del 14º. Exacto. Claro. Entonces, bueno, me dicen, no, esto hasta las 6 de la tarde no está el resultado. Pero ahí nosotros teníamos una gran ventaja, que éramos el primero.
éramos la primera carpeta, el primer embarazo y el primer positivo. Entonces, el laboratorio es un laboratorio muy conocido que hace muy poco, en enero, falleció la embrióloga Lidia Cantú, una excelente médica, y ella también necesitaba el positivo. Quería que fuera. Claro. Las 11 de la mañana, nosotros veníamos en el ómnibus, en el 175, y bueno, me llama la secretaria de mi médico, que era el médico de la clínica. Si bien era el médico de CRAMI, porque era el especialista, pero a su vez también era el médico de la clínica. Eso la ley te lo permite, vos podés elegir a quién te hace el tratamiento. Vos, cuando digo vos, el paciente. Sí, claro. Y bueno, Verónica me dijo, el médico quiere hablar contigo. Entonces Gabriel me dice, Karina, ¿tenés tal medicación? Y le digo, no, se me terminó anoche. Me dice, bueno, vas a tener que seguir tomando. Y yo no quería saber más nada porque para mí la cabeza era negativa, y me dice, vas a tener que seguir tomando. Y yo quedé quieta, como en el teléfono, en un ómnibus. Eduardo al lado mío escuchaba. Y me dice, Karina, estás embarazadísima. Ay. No sé, más me dijo. Lloramos y bueno, en ese ómnibus nos bajamos directamente a la sociedad a levantar la medicación. Sí, obviamente, claro. la iba a seguir tomando. Y bueno, pero después de ese proceso, que fue como, wow, lo logramos. El 13 de marzo, esto fue el 31 de julio, el 13 de agosto yo tuve una amenaza de aborto y el 15 de septiembre también tuve otra amenaza de aborto. Hasta octubre estuve en cama, pero en cama. Claro. O sea, fue todo un proceso demasiado complicado. Intenso y complejo. Sí, pero bueno, hoy tiene 9 años y anda corriendo por la ciudad. Pero no, bien, sí, pero no es solo el hacer el tratamiento, porque la inconsciencia de decir, bueno, ya pasaron los 3 meses, sí, pero después tenés un embarazo, después tenés un parto o una cesárea que te pueden hacer prematuro, hay miles de cosas. Sí, entonces, después las complejidades del embarazo mismo, exacto. propio. Y yéndonos al tema de la ley, ¿qué cosas te parecen más valiosas de la ley y qué cosas crees que todavía falta por mejorar? Creo que la ley ha sido un gran avance, pero si bien en 2025 se cumplen 10 años de la reglamentación de alta complejidad, me parece que hay cosas que tendríamos que dar un paso más. Hay 2 cosas muy importantes que cuando uno dice, bueno, te ayudan con... es la única prestación del Fondo Nacional de Recursos que tiene costo. Es la única. Claro. En un país donde estamos hablando de que las escuelas tienen 40.000 niños menos, no hay apoyo para familias que quieren tener y no pueden. Y otro gran problema, y esto es como que no le veo mucha solución más que económica, es el interior está muy, muy lejos. Todo se hace en Montevideo. Y no es solo un tratamiento, una extracción de sangre. Cuando la mujer entra en el proceso, tiene que estar 15 días sacándose sangre y haciéndose ecografías todos los días. A una persona que vive en Artigas se tiene que instalar en Montevideo. Sí, claro. Sí, claro. Yo vivía en Las Piedras, vivo en Las Piedras, trabajo en un lugar donde me dieron todas las posibilidades y por cuestiones de la vida el laboratorio me quedaba a 3 cuadras de mi trabajo y la clínica donde me hacía las ecografías me quedaba a 6. Yo me iba antes, me sacaba sangre de mañana y en la hora del almuerzo me iba a hacer las ecografías. Y si en la hora del almuerzo eran en vez de 1 hora, 1 hora y media, a mí no me decían nada en el trabajo. ¿Sí? Pero una persona que tiene que instalarse en Montevideo. No podés ir todos los días y venir. Sí, o aún siendo de Las Piedras, tenés 200 pesos por día de boleto. Claro, yo trabajaba en Montevideo, entonces ya iba y tenía esas posibilidades. Porque tengo que reconocerlo. O sea, tenía todas las chances de decir, hoy llego más tarde, hoy me tengo que ir a hacer la ecografía, hoy... Pero no todo el mundo tiene esas posibilidades. Y entonces no es solo el copago, que vos decís, bueno, son 70.000 pesos, que no es poca plata, no. Pero la es. Pero a su vez después, ¿cuánto te sale? No sé, una pensión, un lugar para quedarte 15 días, vos, tu pareja... sí, claro. Sí, el no poder trabajar también, porque tenés que instalarte ahí, dejar tu vida. Exacto. Es todo un tema, porque no es el tratamiento, bueno, te ayuda el Estado. Sí,
a ver, vuelvo a lo mismo, fue un gran avance, pero hay más. Falta. Para mí Sí, claro. tendría que haber más, y todas las mutualistas privadas tienen la obligación de tener un médico, y lo tienen, pero después, cuando vos elegís la clínica, en Uruguay hay 3 clínicas, y no tengo que decirle dónde están las 3 clínicas, ¿no? Claro, tal cual. ¿Te parece que se habla más libremente de infertilidad que hace 10 años? Sí, igual. Para la sociedad sí, igual, sigue siendo un tema tabú. Es muy tabú para el que lo pasa. Claro. A lo mejor el que no lo está pasando lo habla más libremente. Claro. Es muy difícil, y por eso te decía, es muy difícil para la persona, para la pareja que lo está pasando, levantar la mano y decir, Yo estoy pasando no por puedo. esto. Sí, Claro. Claro, ahí Es entran muy los difícil. prejuicios, los miedos, las ideas previas que uno tiene antes de ingresar. sí, es muy difícil. Y es un proceso interno de cada uno, ¿no? Porque también, vuelvo al... El problema es de la mujer, no puede tener, el problema es del hombre, no puede, con todo lo que sabemos que son los machos y los que tienen... O el problema es de los dos, o no hay un problema, porque también está eso. A veces no hay como una definición de cuál es el problema. Y está como... yo no lo veo tan que se hable tan libremente. Y en esto del apoyo del Estado, más allá de lo médico más duro, digamos, ¿hay un acompañamiento más emocional por parte del Estado? ¿Psicólogo, psiquiatra, algún acompañamiento como más desde lo emocional por parte del Estado para quienes atraviesan el proceso? Ahí te diría que creo que no. La ley lo reglamenta, que tiene que haber un apoyo. Yo no puedo hablar por mi experiencia personal porque fui la primera, entonces Claro. muchas cosas fueron como a Experimental. golpe y error, claro, sí. Entonces yo nunca vi un psicólogo de una clínica, por ejemplo, ¿sí? Entiendo que sí tiene que haberlo y sé que hay clínicas hoy que dentro de su staff está el psicólogo especialista en reproducción asistida. ¿Cómo imaginás ahora el futuro de la ley y el acceso a estos derechos en Uruguay? Bueno, a mí me parece que habría que trabajar fuerte en el copago cero. Claro. Vuelvo a lo mismo, no es solo el ayudar de esto. En un país donde necesitamos niños, tenés que pagar 70.000, 140.000 o 240.000, porque esto no lo dije. Todo el copago depende de los ingresos de la pareja el año anterior. Ahí va. ¿En serio? Claro, sí. O sea, si vos tuviste en el 2024 X monto, ¿tá? En el 2025 no te toman tus últimos 3 meses, 4 meses. Tú quedaste desempleada en Claro. febrero, pero te van a tomar el 2024. Claro. Claro. O, no sé, sos emprendedora. La mujer es emprendedora, pero tiene que estar Sí, a un full. mes, 2 meses, 3 meses sin trabajar. Claro. Entonces, todo eso, sí, el copago se toma por los ingresos de la pareja del año anterior. Y ahí entra esto de tenemos igualdad de oportunidades, pero no tenemos igualdad de posibilidades. Está bien, todos tenemos derecho a acceder, pero hay algunos más iguales que otros. Sí, y yo creo que cuanto más al norte, peor. Sí, claro, como en casi Sí. todo. Sí, yo lo veo con la gente del interior y cuando hablan las estadísticas, y sí, ¿qué te va a venir? Una persona de Salto, o sea, tiene que, tener mucho poder económico para poder decir, bueno, dejo un mes de Sí, claro. trabajar y te pago 70.000 pesos si sos lo más bajo. O sea, hay 4 franjas. 25, 50, 75 y bueno, hay gente que paga casi el 100, entonces esa gente directamente va al privado. Claro. Bueno, estábamos conversando con Karina Suárez, la primer mujer en tener un hijo mediante reproducción asistida de alta complejidad financiada por el Estado. Muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes, chiquilines. Cari, antes de despedirte, te tenemos que pedir una canción, es casi un ritual de este programa, una canción o un artista para irnos a la tanda. Creo saber a quién vas a elegir. No. Sí, voy a elegir a No Te Va a Gustar y puede ser Niño o la voz, obviamente, la única voz, el que más les guste. Entonces, con Niño de No Te Va a Gustar, elegido por Karina Suárez, nos vamos hasta mañana.